Como saben, vamos a hablar sobre la prima de servicios. Entonces empecemos. ¿Qué es la prima de servicios como tal? La prima de servicios es la repartición de la ganancia de una empresa. Es una prestación social. Esta prestación social está a cargo del empleador. La prima de servicios es muy parecida o es casi que exactamente igual a las cesantías. Por un año de trabajo son 30 días de salario. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre prima y cesantías? Que esos 30 días de salario los vamos a dividir en dos pagos. 15 días los pagamos en junio y 15 días los pagamos en diciembre. ¿Listo? Ahora, esto se paga entonces sacando promedios semestrales, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre. Ahora, pregunta supremamente común. Es que yo no ingresé en enero, yo ingresé en febrero, yo ingresé en abril, es más, yo ingresé hoy 19 de junio. O sea, si yo ingreso hoy 19 de junio, a mí el 30 de junio me pagan prima y la respuesta es que sí. Yo ingreso el 25 de junio, ¿tengo derecho al pago de la prima? La respuesta es sí, sí tienes derecho al pago de la prima. Ingresé en mayo, no importa la fecha de ingreso, así usted lleve 3 días laborados, tiene derecho al pago de la prima de servicios. Listo, entonces, o lo pagamos por el semestre completo o lo pagamos proporcional al tiempo laboral. Lo que siempre me preguntan, un montón de leyes. Entonces, primero tenemos artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo, que es donde se define el tema de la prima de servicios, que es donde nos dicen que por un año de trabajo son 30 días de salario. Y en este artículo, repito, artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo, es donde nos dicen el tema de las fechas. Esta es como la casa matriz, como la ley principal, por así decirlo. ¿Listo? ¿Qué más podemos encontrar? Tema de servicios domésticos, que también entonces nos preguntan mucho y es, ok, tú acabas de decir que la prima de servicios es la repartición de las ganancias. Ah, pero una persona natural no tiene ganancias. Entonces, ¿por qué el servicio doméstico sí hay que pagarle prima de servicios? Pues bueno, para eso está la ley 1788 del 2016. Repito, 1788 del 2016, que es donde se regula la prima de servicios a trabajadores domésticos, conductores, jardineros, mayordomos, incluso el tema de los trabajadores por días. Listo, entonces miren que ya tenemos dos leyes, por así decirlo, dos temas de norma. Primero, artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo y la ley 1788 del 2016. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿A quién se le paga prima de servicios? Se le paga prima de servicios a todos los contratos laborales. Contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por obra labor, si estás trabajando por medio de una temporal, si estás trabajando tiempo completo, si estás trabajando medio tiempo, si estás trabajando por días, por horas, si trabajas en teletrabajo, de manera remota, si estás trabajando en la casa, absolutamente todo colombiano que tenga un contrato laboral tiene derecho al pago de la prima de servicios. ¿Quiénes están exentos? Los contratos por prestación de servicios. Esos contratos sí no tienen pago de prima de servicios. Ahora, ya si tú me dices, Joa, es que ese contrato es por prestación de servicios, pero es que yo creo que eso es laboral. Eh, a mí se me hace muy extraño, ¿no? Yo digo que eso es laboral. Ah, bueno, entonces ahí tendríamos que entrar a revisar si ese contrato por prestación de servicios cumple con los elementos principales de un contrato laboral, como por ejemplo lo que es la subordinación, y en caso tal es donde hablamos de un contrato realidad. Y si es un contrato realidad, pues efectivamente tendrás derecho al pago de la prima de servicios. ¿Listo? Sanciones de la prima de servicios. No, por ley no tenemos sanciones de la prima de servicios. Cuando hablamos de sanciones, se refieren esas cesantías, indemnizaciones, vacaciones. Como tal, los tiempos de suspensiones de la prima no se descuentan. No existe una ley, no existe un artículo que lo mencione.
Por eso ustedes no me pueden descontar ningún día de la prima de servicios, porque recordemos lo primero que yo que dije, que fue, ¿qué es la prima de servicios? Es la repartición de las ganancias de la empresa. Todo lo que la empresa se ganó el año pasado, todo lo que la empresa se ganó en facturación, esas ganancias las tiene que repartir con con el empleado. Recordemos algo y es que el empleado disfruta de las ganancias de la empresa, nunca de las pérdidas o de los problemas. Eso es la prima de servicios, es la repartición de las ganancias. Por eso, independientemente de que usted me trabaje o no me trabaje, yo le tengo que pagar prima. Yo a usted no le puedo descontar absolutamente nada. Que de pronto ya dice la jurisprudencia, hombre, si usted se va a atrever como empleador a descontar las ausencias, procure que esas ausencias sean injustificables. Es decir, supongamos el empleado no vino a trabajar un lunes, pero era porque estaba borracho. Es decir, no tiene justificación, listo. De resto, usted no me descuenta ningún día que el empleado haya faltado. Listo. Tema del promedio, la prima siempre se promedia, siempre, tenga salario fijo, tenga salario variable, gane horas extras, haya tenido una variación de salario, es decir, lo subieron de cargo y entonces hay un aumento de salario, lo que sea, la prima siempre se promedia. Claro, obviamente puede sonar supremamente como ilógico porque yo digo, bueno, si yo me gano 2 millones, pues claro, 2 millones en enero, 2 millones en febrero, 2 millones en marzo, 2 millones en abril, 2 millones en junio, 2 millones en mayo, ¿cierto? Pues claro, el promedio que me va a dar, 2 millones. Entonces, por eso es que las empresas no promedian la prima, pero en regla general la prima siempre se tiene que promediar. ¿Listo? Porque no sabemos, de pronto ese empleado que tenga un salario fijo, ¿qué pasó? Y a ver, es lo que yo siempre digo, usted le queda muy fácil validar la nómina de 10 empleados o en este caso la prima de 10 empleados, de 50 empleados, bueno, yo le pongo 100, pero dígame si son 1000. Dígame si usted trabaja para Argos, para Noel, para Bavaria, donde son 3.000, 4.000 empleados. Una nómina de 2.500 empleados. Ahí ya no es tan fácil revisarlo uno a uno. Entonces, ¿uno qué hace? Formula la primera fila y arrastra fórmula. Y ahí todo se va con promedio. ¿Listo? Eh, Tema del auxilio de transporte, porque tengo que sumar el auxilio de transporte si el auxilio de transporte no es salarial, no es constitutivo de salario. Eso lo pueden encontrar en la Ley Primera de 1963, artículo 7 de la Ley Primera de 1963, donde dice exactamente que para todos los efectos de liquidación de las prestaciones sociales se tendrá que sumar el auxilio de transporte. Y ya sabemos que la prima de servicios es una prestación social. Por eso, tanto en prima y cesantías se suma el auxilio de transporte. ¿Listo? Bueno, constitutivo de salario. Ah, bueno, chicos, muy importante, antes de mencionar lo que es el pago constitutivo de salario. En el sector público no se tiene en cuenta el salario variable. En el sector público no se suman las horas extras para calcular la prima. En el sector público, si usted lleva más de 180 días incapacitado, no tiene derecho al pago de la prima de servicios. Pero en nómina para emprendedores solamente hablamos del sector privado. En el sector privado, así usted lleve 1.000 días incapacitado, tiene derecho al pago de la prima de servicios. ¿Listo? Entonces, para que lo aprendan a diferenciar, porque siempre los comentarios es, en mi empresa no lo pagan, a mí no me lo pagan, a mí tal cosa. Hay que entrar a revisar si trabajas con el sector público o con el sector privado. Si trabajas con el sector privado, pues es muy triste lo que te voy a decir, pero te están tumbando. ¿Listo? Literal. Bueno. Entonces, ¿qué significa pago constitutivo de salario? El pago constitutivo de salario es que es directamente proporcional a mis labores. A mí me contratan para hacer X labor y si yo cumplo con X labor, me pagan un dinero adicional. Ejemplo, las comisiones. Entonces, ¿cuál es el cargo? Ah, que vendedor tienda a tienda, que mercaderista, que ejecutivo de cuentas. Bueno, usted en su empresa le pone el título al cargo como quiera, como desee, como le parezca más lindo, ¿cierto? Entonces es un vendedor. ¿Qué hace el vendedor? ¿Cuál es la función? Vender.
visitar los clientes, mostrar mi producto, mi mercancía y lo va a vender. Y si lo vende, yo le pago una comisión. Es directamente proporcional. Si ese vendedor no vende, yo no le pago la comisión. Entonces, miren que va amarrado a su función, a su labor, a lo que él logre. Las horas extras, ¿por qué las horas extras son constitutivas de salario? Porque, a ver, ¿usted para qué hace horas extras? ¿Para que le tinturen el cabello, le pinten las uñas, la motilen, le hagan el alisado? ¿O usted se queda horas extras para terminar de sacar la producción? ¿Cierto? Si yo trabajo un domingo, ¿yo por qué trabajo un domingo? ¿Yo voy un domingo a la empresa a escuchar la misa o voy un domingo al trabajo porque hay que trabajar? Porque hay que descargar la mercancía, hay que enviar unos informes, X, Y, Z. Entonces miren que todo es proporcional. Yo no voy un domingo a hacer ejercicio en la empresa, yo no voy un domingo a escuchar misa, a escuchar al pastor, yo no me quedo horas extras para que me tinturen. Listo. Lo mismo que cuando no sé qué bonificación por producción, qué bonificación por desempeño, yo siempre les devuelvo la pregunta. Si el empleado no cumple con X o Y objetivo, si no cumple con X o Y tarea que usted le puso, usted le va a pagar ese valor por el concepto de bonificación por producción, por bonificación de cumplimiento. Ah, no, yo no se lo pago. Entonces miren que es directamente proporcional. Esos chicos, lo que ustedes tienen que analizar. Las empresas pueden tener muchos conceptos, se pueden inventar muchos conceptos en nómina y solo tú sabes si eso no es constitutivo de salario. Repito, son ustedes los que los tienen que analizar. Si yo pago este famoso indicador o este famoso concepto de indicador de producción, indicador de meta, indicador de X o Y, ustedes tienen que analizar, venga, si el empleado no me cumple, yo igual le pago esos 500.000 pesos. Ah, no, si el empleado no lo cumple, yo no se lo pago, entonces es constitutivo de salario. ¿Listo? Todos esos pagos constitutivos de salario hay que promediarlos y hay que sumárselos a ese salario básico del empleado para poder calcular la prima. Yo a dónde dice, a mí me encanta porque es que ustedes todo lo cuestionan y que cuál es la ley, Dios mío bendito. ¿Dónde dice el pago constitutivo de salario? Artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Bueno, ahorita voy a responder preguntas, calmados, ¿listo? Bueno. Entonces, en ese mismo artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo es donde encontramos cuáles son esos conceptos. Entonces está, pues obviamente, salario fijo, salario variable. Pues ese sí no es negociable. Comisiones o temas de porcentaje de ventas o cumplimiento de ventas. Están las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos. Están las bonificaciones habituales, los sobresueldos, esas supuestas bonificaciones por producción, bonificaciones. Ah, bueno, el salario a destajo, se me iba olvidando. Es constitutivo de salario. Están esas bonificaciones habituales de producción, de indicadores, de cumplimiento de ventas, de metas, listo. El trabajo en los días de descanso remunerado, es decir, el famoso compensatorio. Yo trabajo un domingo y descanso en semana, o sea, todo eso hay que sumarlo. Y adicional, pues, a ver, repito, aunque el auxilio de transporte no es constitutivo de salario, recuerden que tenemos la ley primera de 1963 que nos dicen, venga un momentico, aunque el auxilio de transporte no es salarial, hay que sumarlo. ¿Listo? Bueno, incapacidades, que es supremamente común, que incluso ya vi por allá una pregunta que lleva 180 días incapacitada. Si estás en el sector público, no te la pagan, pero como acá hablamos del sector privado, sí, sí tienes derecho a la prima de servicios. La semana pasada alguien me hacía muchas preguntas y yo le dije, ¿y yo qué pasa? ¿Te parece increíble que una persona incapacitada tenga derecho al pago de primis? Que la verdad sí. Yo entiendo a las empresas, por eso una persona incapacitada le sale tan costoso a un empleador, porque es una persona que no está produciendo y aún así yo le tengo que pagar seguridad social, le tengo que pagar prima, le tengo que pagar cesantías y las vacaciones se siguen acumulando. Las incapacidades no suspenden el contrato. ¿Eso qué significa? Que como el contrato no está suspendido, yo tengo que seguir pagando nómina común y corriente, tengo que seguir pagando prestaciones sociales y tengo que seguir acumulando vacaciones. Artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo. Las incapacidades
no me suspenden contrato. Como el contrato no está suspendido, yo tengo que pagar la prima de servicios. Listo. Ahora, muy importante. Recuerden que con el tema de las incapacidades, mientras el empleado esté incapacitado, yo no pago nómina, yo no pago salario. ¿Listo? ¿Qué se paga mientras el empleado esté incapacitado? Se paga es una prestación económica. Entonces, si yo no pago salario, ¿qué, qué base, valga la redundancia, qué base salarial voy a tomar yo para calcular la prima? Y es el último salario que el empleado devengó. Entonces, supongamos, si el empleado lleva desde enero hasta junio incapacitado, tú me vas a tomar el salario de diciembre. Ay, yo, pero es que en diciembre él se ganaba un salario mínimo que era 1.300.000. ¿Tomo 1.300.000? No. Tomas el salario mínimo que es 1.423.500. En este caso, pues no se va a sumar el auxilio de transporte porque el empleado pues realmente no está trabajando. Entonces la base de esa prima de servicio será 1.423.500. ¿Listo? Si por ejemplo el empleado tenía una base de 2 millones de pesos, probablemente por incapacidad está recibiendo un salario mínimo. A hoy está recibiendo 1.423.500, pero la prima de servicios tú me la vas a calcular sobre ese salario de los 2 millones de pesos, que era el salario que el empleado devengaba en diciembre. ¿Listo? Bueno, voy a leer algunas preguntas para compartirles el Excel y hacer ejemplos. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué tenemos por acá? Esas son como las preguntas generales, chicos, que nos hacen. Una persona que trabaja por días tiene derecho al pago de la prima de servicios común y corriente. Listo. Entonces, si llevo incapacitado más de 180 días, pues Daisy, ahí ya te respondí. Sí, efectivamente, tienes derecho a la prima de servicios. Inexistencia injustificada, pues justamente, Sofi, eso fue lo que les dije, pero ojo, es porque ustedes toman la decisión porque por ley no está. Si nos vamos a lo que nos dice la ley solamente menciona cesantías, vacaciones y una indemnización. A la prima no la menciona, entonces realmente tú no deberías de descontar absolutamente nada. Si tú tomas la decisión, es decisión de la empresa quien decide arriesgarse a descontar ese día de ausencia injustificada. Listo, el empleado el lunes no vino a trabajar porque estaba borracho, tú tomas la decisión de descontar. Bueno, ¿cómo se hace el pago de la prima para personas que van por días? Listo, ya ahorita lo hacemos. Listo, entonces las personas que viven en el lugar de trabajo no se les suma auxilio de transporte. Bueno, mentiras. Ahí se los dejo a consideración, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Unas personas te dicen que sí, otras personas te dicen que no. Realmente ahí la información no es clara, Wendy. Supongamos, ¿qué nos dice la ley? Hombre, si la persona no tiene derecho al auxilio de transporte, pues tú no se lo deberías de sumar. Entonces, ¿quiénes no tienen derecho al auxilio de transporte? Pues las personas que se ganan más de 2 salarios mínimos. Las que viven a menos de 1 kilómetro, es decir, que viven súper cerquita del lugar de trabajo. Y tercero, las personas que viven dentro del lugar de trabajo. O sea, esas son las personas que no tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces, ya por ley, yo ya te quité el auxilio de transporte. La prima debería ir sin auxilio de transporte. Pero si tú escribes al ministerio, dependiendo del asesor que te conteste, ese asesor, uno te va a decir que sí, el otro te va a decir que no. Entonces nos hemos encontrado con asesores, como les digo, directamente del ministerio, que algunos nos dicen que no y hay otros que nos dicen, ah, sí, porque como el rango salarial está dentro de los 2 salarios mínimos, hay que sumarlo. Entonces ahí te lo dejo a tu consideración. ¿Qué te digo yo? No se debería de sumar porque está como la primera ley o como la primera base, que es que no tiene derecho al auxilio de transporte porque vive en el lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, miren chicos que no todo está textual, o sea, hay muchas cosas en la ley laboral colombiana que no son textuales, que no son explícitas, o sea, no, no entran así al detalle. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se le paga a los que están incapacitados? Bueno, eso ya. El auxilio de conectividad en el caso de los empleados que se les paga porque vengan, también se considera. Auxilio de conectividad, no, no se suma. Listo, si llevan incapacidad más de 80 días, bueno, ya. Sí, ven, es que siempre la pregunta es la misma, 180 días.
Siempre es la misma pregunta. ¿Cómo generar la fórmula cuando existen múltiples variables en una empresa con muchos empleados? Bueno, Diana, ahí sí la verdad es que tienes que ser muy buena en Excel. O sea, ahí te tocaría tomar un curso de Excel. ¿Listo? Pues porque la fórmula como tal es salario por días laborados dividido 360 y arrastras la fórmula. Ya si tú quieres algo supremamente pues extenso, ¿cierto? Que me diga quién está incapacitado, quién no, pues ya sí te toca hacer como muy test en Excel para que montes fórmulas y condicionales. En la empresa donde trabajo se toma salario fijo más base o variable. Sí, total, yo también lo tomo así. Ya lo vamos a hacer. Yo también lo tomo así. Si se descuenta, ¿cómo se descontaría? Me imagino que me estás hablando de las licencias. Primero estaba como trabajador parcial y luego dependiente, te toca promediar. De los primeros meses con ese sueldo de 700, 400.000 pesos y al final pues con el mínimo completo. ¿Listo? ¿Listo? Si es una bonificación no salarial, pues no la vamos a sumar. La cuestión es, ¿estás segura que no es salarial y que lo estás pagando en ese concepto es porque me estás maquillando el salario? Incapacitado solo con el salario mínimo, sí. Auxilio de rodamiento no se suma. ¿Cómo así que le hago el cálculo de la prima y no se la pago? Eso no tiene lógica. No, 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 no. En un video que explicabas, no, 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 calculo la prima y no se la pago, imposible. Si calculo la prima, se la pago. Listo, bueno, entonces vamos a irnos para el Excel. Vamos a abrir por acá Excel. Bueno, listo. Yo creo que ahora sí lo están viendo. Entonces, enero. Entonces, lo que yo les digo, la ley siempre nos dice que yo tengo que promediar la prima de servicios, pero si el empleado se gana 2 millones y yo a esto le saco promedio, yo a esto le saco promedio, pues que me va a dar los mismos 2 millones. Pero claro, si yo tengo 100 empleados y 50 tienen salario variable o 70 tienen salario variable y 30 no, pues para mí va a ser más fácil, como les digo, formular la primera fila y arrastrar fórmula. Entonces, realmente, pues claro, una persona que se gane 2 millones, pues su salario será sobre 2 millones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente hay que sumar el auxilio de transporte. Vamos a suponer que se gana 1.800.000 más 200.000 de transporte. Ahí están los 2 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ahí no hay ninguna variación. Supongamos que en abril se le aumentó a 2.400.000. Entonces se saca promedio. De enero a junio tenemos 3 meses en 2 millones, otros 3 meses en 2.400.000. Hay que sacar promedio. Entonces miren que acá el promedio, esa base para la prima será 2.200.000. ¿Qué pasa si de pronto ¿Qué pasa si de pronto yo tomo la decisión de calcularlo sobre los 2.400.000? Pues a mí me parece una bobada promediarlo. Realmente le vas a pagar más dinero. Entonces, la fórmula de la prima es salario por días laborados dividido 360. Si la persona lleva los 6 meses laborados, literal es el salario dividido 2, literal. Entonces, es ese salario dividido 2. Entonces, miren que mientras en un lado 2.400.000. Perdón, acá lo vamos a
Listo. Entonces, tú me dices, yo, ¿hay algún problema si yo lo calculo sobre los 2.400.000, sobre el salario actual? Pues es que qué pereza promediar, le vas a pagar más plata. O sea, realmente eso no afecta en nada. Así a mí la ley me diga que tengo que promediar, si tú le estás pagando más dinero al empleado, nadie te va a demandar. Es que ni siquiera el empleado te demandaría. A ver, usted como empleado, yo le pregunto, ¿usted demanda a la empresa si ve que le están pagando más plata? Usted lo demandaría. O sea, si usted ve que la empresa se equivocó, por ejemplo, en 100.000, 200.000, 300.000 pesos de la prima, usted va a ir a demandar a decir, ay, es que la empresa liquidó mal la prima y me pagó 300.000 pesos más. Eso no pasa. El empleado demanda cuando le pagan menos, no cuando le pagan más. ¿Listo? Ay, no, ¿cómo borro esto de acá? ¿Listo? Bueno, no sé cómo borrarlo, pero está bien. Bueno, supongamos que sea a 2.800.000. ¿Listo? 2.800.000. Si saco promedio, entonces, acá está el promedio, sí. Si saco promedio serían 2.400.000. La prima, si el empleado está activo todo el semestre, literal, sería la mitad, 1.200.000. Si yo lo calculo sobre los 2.800.000, entonces sería 1.400.000. ¿Quién va a demandar que porque le pagaron más prima? Nadie va a demandar. ¿Listo? Ni demanda, ni devuelve plata, o sea, nada, que uno se queda callado. Eso además que la de nómina se equivocó, yo no voy a decir nada para que no me descuenten en la otra quincena. Y la ley, o sea, el ministerio no te va a sancionar. Entonces, porque ustedes hay veces me pelean que es que hay que promediar, pero, ay, bueno, promedielo, si lo quiere promediar, promedielo, o sea. No voy a pelear con ustedes más. Hay veces que el empleado, porque una vez me pasó que el empleado peleó que se lo tenía que promediar y yo, bueno, ¿quiere que se lo promedie? Yo se lo promedio, no se preocupe, me debe plata. Listo, entonces es eso, chicos. Vamos a tener en cuenta el salario, auxilio de transporte y fórmula de la prima. Salario por días laborados dividido 360. Si lleva todos los 6 meses, literal, es el salario dividido 2. ¿Listo? Ahora, supongamos que el empleado se gana 1.800.000. ¿Listo? Ay, ese no. Bueno. Y tiene un salario variable. Listo. Entonces tiene un salario variable y todos los meses pues está el auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el común denominador? Pues a ver, acá entonces yo tengo la cédula del empleado, tengo el nombre, tengo el cargo, pues uno hace como su archivito de Excel, tengo la cédula, tengo el nombre, tengo el cargo, fecha inicial, por ejemplo, fecha final, listo, días laborados. Entonces vamos a poner acá la cédula, se llama Juan Restrepo. El cargo es operario de producción, fecha inicial, entonces 1 de enero del 2025, fecha final 30 de junio del 2025, días laborados, entonces cambiamos esta fecha, días laborados, entonces días, fecha inicial, fecha final, más uno. ¿Listo? Entonces ahí están los 180 días laborados. Tengo un salario básico de ¿cuánto? De 1.800.000. Auxilio de transporte de 200.000 y tengo un promedio variable. Entonces yo le voy a sacar el promedio al variable, porque el salario del empleado es fijo, es 1.800.000. ¿Listo? Y acá voy a tener la base para calcular la prima. ¿Qué es la base? El salario más el auxilio de transporte más el promedio variable. Entonces, ¿cómo funciona la ley del promedio? Suma absolutamente todo.
ahí me da el total remunerado del empleado, tomo ese valor y lo divido en los días laborados. ¿Cuántos días laborados lleva? 180 días. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar un promedio del día, pero yo necesito un promedio mensual. Entonces voy a coger estos 22.000 pesos y lo voy a multiplicar por 30. Es decir, que el promedio variable son 678.000 pesos. Sumo todo eso y ahí tengo la base de la prima. Sobre estos 2.600.000 yo calculo la prima. Salario por los días laborados dividido 360. Yo formulo y arrastro. Entonces, claro, algunas personas me dicen, es que yo sumo de una vez todo lo que el empleado devengó, es decir, salario más el variable más el transporte. ¿Listo? Sumo absolutamente todo, divido en el número de días laborados, es decir, 180, y esto lo multiplico por 30. ¿Cuánto me dio? Me dio 2.678.000. ¿Cuánto tengo acá? 2.678.000. Lo lindo de las matemáticas es que no importa usted cómo lo haga, le tiene que dar lo mismo. Eso es lo lindo de las matemáticas. Listo, entonces no me interesa si usted promedia solo el variable o si me promedia con todo unificado. Si usted quiere desde el momento uno sumar de una vez el fijo, sumar el transporte, súmelo. El promedio, miren que les tiene que dar exactamente lo mismo y miren que son valores inventados, o sea, ni siquiera es una plantilla que yo ya tuviera guardada, no, miren que lo estoy haciendo desde cero con valores inventados. Independientemente usted cómo lo haga, si me promedia solamente el variable o me promedia todo lo devengado, le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Repito, chicos, por favor. Los permisos no remunerados hay que contarlos. Obvio que hay que descontarlos. ¿Por qué? Porque en la ley lo único que me menciona es que los puedo descontar es de cesantías, vacaciones e indemnización. Repito, si usted los descuenta es su responsabilidad. ¿Listo? Una licencia de luto cubre los días que tiene de descanso. No te entiendo esa pregunta. ¿Cubre los días que tiene de descanso? La verdad no te entiendo, o sea, no sé, hay que darle 5 días hábiles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Listo. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver si el colaborador descansa en semana? Está en licencia de luto, o sea, prima la licencia de luto. Otra vez, otra vez. Chicos, concéntrense, por favor. Voy a volver a repetir. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el artículo que me dice que los ausentismos no se descuentan? Ninguno. No existe. Entonces, si a mí la ley no me está autorizando descontar de la prima, no lo descuento. Solamente se habla de las cesantías, de las vacaciones y de la indemnización. Ustedes no van a encontrar ninguna ley que mencione la prima. Por eso no se toca la prima. Usted de la prima no me puede descontar absolutamente nada. Si usted lo hace es bajo su responsabilidad. Y lo que me dice la jurisprudencia es, no solamente lo vas a hacer sobre tu responsabilidad, sino que adicional procure que lo que vaya a descontar sean licencias no justificables, no ausentismos, no permisos. ¿Listo? Entonces, aquí todos, por favor, concentrados, porque veo que se repite la misma pregunta, la misma pregunta, la misma pregunta. Entonces, por favor, otra vez, voy a volver a repetir.
No existe una ley que me hable de permisos, de licencias injustificadas para descontar. Solamente se menciona cesantías, vacaciones, indemnización. ¿Listo? Si yo no tengo una ley que me lo apruebe, no lo puedo descontar. Queda bajo su responsabilidad si lo descuenta. Y si va a descontar lo que me dice la jurisprudencia, procure que sean los días que no tienen justificación. ¿Se le corren los días? No, no se le corren los días. Ingresa inmediatamente la licencia de luto. ¿Listo? Bueno, me voy a devolver. Ta, 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 ta. Mm, listo. Amo, pero que acabe de decir, yo a veces siento que hablo como en otro idioma. Si usted va a descontar los días que no vino a trabajar, queda bajo su responsabilidad. No existe una ley que me lo apruebe. ¿Listo? Listo. Y procure que si va a descontar días, sean sin justificación. Es decir, el empleado no vino a trabajar porque estaba borracho, porque no quiso, porque estaba de parranda, porque estaba de fiesta, no apareció, no sé, estaba en otro mundo, estaba en otro viaje por allá mental. Listo, pero eso aún así queda bajo su responsabilidad. Usted como empresa toma la decisión si lo descuenta. ¿Cuál es la ley? No, no existe la ley, no hay una ley, un artículo que me permita descontarlo. ¿Listo? Estaba en Marte, viajó por allá a Júpiter. No sabemos en qué viaje estaba, si estaba bebiendo, no sabemos. Entonces, si usted toma esa decisión de descontar lo que sean los de las licencias sin justificación. ¿Listo? Obviamente, entonces, ¿cómo así que un permiso justificado? El empleado me pide el día viernes porque son mis grados y él me da el permiso, pero me dice que me da el permiso para ir a los grados, pero que no me lo van a pagar. Eso es un permiso con justificación. Usted como empresa accedió a darle ese permiso, no me lo puedes descontar. Listo, entonces mucho cuidado. Repito, no sé ya cuántas veces he repetido esto. Si usted va a descontar los días, procuren que sean los que no tienen justificación. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, listo, entonces tenemos el salario de 1.800.000, salario de 1.800.000, un salario variable que me lo acabo de inventar, porque muchas veces también me preguntan, ¿y es que dónde salieron los valores? No, me lo acabo de inventar, o sea, los 400.000, 100.000, puede ser por horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, comisiones, bonificaciones habituales. Les repito otra vez, chicos, ¿listo? Yo cómo sé que lo que yo pago de esa bonificación, ya sea habitual o puede ser ocasional, ojo, porque puede ser ocasional. Hay bonificaciones ocasionales que son constitutivas de salario. ¿Eso de qué depende? De si es directamente proporcional. Entonces, hágase usted la pregunta. Usted es la que conoce su nómina. Yo no la conozco. Yo no conozco usted por qué motivo, razón o circunstancia me está pagando esa bonificación. Solamente su jefe y usted lo conocen. Entonces, usted se va a sentar con su jefe y le va a preguntar, jefe, esta bonificación que yo pago va relacionada al trabajo de la persona, va relacionada a las funciones de la persona.
Si su jefe le pregunta, ay, ¿cómo así? Yo no te entiendo, entonces usted le va a preguntar, sí, jefe, o sea, si el empleado no cumple con esa función, si el empleado no me cumple con un indicador, si el empleado no me cumple con las tareas asignadas, usted igual le va a entregar esa bonificación, ese regalo. Si tu jefe te dice no, es constitutivo de salario. ¿Listo? Ejemplo de un pago que no es constitutivo de salario. Por ejemplo, medicina prepagada. Eso no tiene nada que ver con el cargo. Ah, que el seguro de vida para sus padres. Eso no tiene nada que ver con el cargo. Que te voy a ayudar con el 70% de la matrícula de la universidad. Eso no tiene nada que ver con sus cargos y sus funciones. Entonces, es eso, chicos. ¿Cómo así que el ocasional puede ser un constitutivo de salario? Claro, por ejemplo, las comisiones. Las comisiones sí o sí son habituales y probablemente un empleado no comisione todos los meses. Probablemente en enero no comisionó porque es un mes súper muerto, en febrero tampoco, pero en marzo y en abril sí comisionó, es constitutivo de salario, pero en mayo no comisionó, en junio no comisionó, en julio no comisionó, o sea, le llegó el básico solamente, el salario mínimo, y en agosto vuelve y comisiona, es constitutivo de salario. Entonces, por eso les digo, repito, la única persona que conoce la nómina es usted. Usted siéntese a hablar con su jefe y hágale esa pregunta. Si el empleado no me cumple con sus funciones, usted igual le paga ese valor. Si la respuesta es que no, es constitutivo de salario, porque el empleado tiene que hacer X labor para yo podérselo pagar. ¿Listo? Eh, bueno. Por eso, Mayra, o sea, así falten una semana, no falten, tú no le debes de descontar. La prima es sobre 180 días. Si tú lo vas a descontar, pues entonces no van a ser 180 días, van a ser 170, van a ser 174, 169. O sea, ¿cuántos días ha faltado? Si lo vas a descontar, pues lo restas. 180 días menos, no sé, no vino a trabajar 18, listo, 180 menos 18. Trabajó 162. Ya. Listo, Marco. Mira, acá lo veíamos. El empleado empezó con un salario de 2 millones, hicieron aumento de salario promedio. Si en tu empresa no se promedia, pues realmente le vas a pagar más plata al empleado. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Qué pasa? Y acá es donde está la duda de la incapacidad, que es donde yo les digo, en días no me afecta, pero en promedio sí. Entonces, vamos a suponer que el empleado estuvo incapacitado todo el mes de febrero y todo el mes de mayo. ¿Listo? Es decir, estuvo incapacitado los 30 días. Si estuvo incapacitado los 30 días, hay dos formas y ahí ustedes tienen que revisar cómo lo está promediando su software de nómina. ¿Listo? Entonces, obviamente si está incapacitado, pues no hay promedio, ¿cierto? ¿Quién incapacitado hace horas extras, recargo nocturnos, dominicales? No, pues se supone que usted está en la casa enfermo o en caso tal, en urgencias, en el hospital, esperando la atención, entonces no hay pago de horas extras. Obviamente no hay pago de auxilio de transporte. Ay, no hay pago de auxilio de transporte. Entonces miren que ahí se me empieza a afectar el promedio. Miremos, por ejemplo, este promedio de acá. ¿Listo? Ay, no, espérenme, de vuelta. Voy a copiar toda esta información. Mejor. Control C, me la llevo para por acá, para que veamos la diferencia. ¿Listo? Entonces, acá yo tengo un promedio de 678.000 pesos, ¿cierto? Pero entonces vamos a suponer que el empleado se incapacitó 2 meses en este semestre. Entonces, en febrero estuvo todo el mes incapacitado y en mayo estuvo todo el mes incapacitado, lo que significa que no hizo horas extras, no hizo recargos nocturnos, no hizo dominicales, no hizo absolutamente nada. Entonces, obviamente, pues está en cero. Entonces, miren que ahí es donde yo les digo, miren que me afecta el promedio. No es lo mismo yo calcular una prima sobre un promedio de 670.000 a calcular una prima sobre 496.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, acá estuvo un par de días incapacitado? Entonces estuvo 15 días, no sé, estuvo la mitad. Entonces no se ganó 900, se ganó 300, no sé, pongámosle ese valor. Entonces vuelve y juega. Miren que no es lo mismo yo sacar un promedio de 600 que que calcular una prima, perdón, con un promedio de 600 a calcular una prima con un promedio de 300.000. Ahí es donde yo les digo, en días no me afecta la prima porque la prima no suspende el contrato. Usted la prima me la tiene que seguir calculando sobre los mismos 180 días. Pero en plata sí se me afecta, obvio. Eso es como cuando uno estaba en la universidad. Yo sé que si usted en esos momentos está trabajando en nómina, usted mínimo hizo una técnica. Porque hay que ser realistas. Si usted no estudia nada, usted trabajo no le dan. Entonces, como mínimo, usted hizo una técnica. Sea en el SENA, sea en un instituto, lo que sea, usted tiene una técnica. Y cuando uno entregaba los documentos, a uno lo calificaban de 1 a 5. Y uno tenía todo un promedio de 4, 4, 4.5, 5, 4.8. Usted se tira un parcial en 0, en 0.2, en un 1, 1.3, y eso no le dañaba el promedio. O sea, usted venía con todo perfecto 4, 4, 4 y se tira el promedio y esa nota, oiga, y eso vaya, súbalo a 3. ¿Nunca les pasó? Imposible que no les haya pasado, pues. Más de eso, el que me diga, no, yo nunca me tiré un parcial. Listo, o sea, pero yo creo que hasta el más inteligente se ha tirado un parcial. Hasta el más inteligente hay una materia que no sacó, que uno dijo, Dios mío, no voy a ser capaz con esta materia. Listo, chicos, así tal cual es el promedio. Así como a usted le daba lidia en la universidad levantar ese promedio porque se tira un parcial, acá es exactamente igual. Es que la nómina no tiene fórmulas diferentes a las que conocemos en el común denominador. ¿Listo? Entonces, repito, a eso yo me refiero. Usted la prima la va a seguir calculando sobre 180 días, pero claro, el promedio ya solamente son 4 meses. Si tenés dos que están cero, no te va a dar lo mismo. ¿Listo? Ahora, obviamente auxilio de transporte no lo tenemos. No tenemos auxilio de transporte. Entonces es acá donde yo les digo, revisen muy bien su software, porque esto por ley no está detallado. Hay unas empresas que me van a contar igual el auxilio de transporte por los 6 meses. Hay otras empresas que probablemente te lo van a promediar. Entonces revisa muy bien tu software cómo lo está tomando. ¿Lo está tomando al 100% o me lo está promediando también sobre esos 4 meses? Listo, están esas dos opciones. Y ahora, lo otro es, si el empleado estuvo incapacitado, probablemente no recibió el 1.800.000. Él no recibió pago de nómina. Él no recibió pago de nómina. Él recibió pago que es la prestación de servicios. ¿Que es cuánto? 1.423.500. ¿Por qué 423.500? Si no se paga pues al 66%. 1.800.000. Por el 66,67%. Esto me da 1.200.000. ¿Será que usted puede pagar una incapacidad en 1.200.000? No. Usted no puede pagarle de nómina o de salario al empleado 1.200.000. Perdón, lo que me dice la ley es, usted pagará las 2/3 partes de la incapacidad, usted pagará la incapacidad del 66%, siempre y cuando ese 66% no afecte el salario mínimo. Sentencia 543 del 2007. Sentencia 543 del 2007, donde me dice, si una incapacidad por enfermedad general me afecta el salario mínimo, entonces el empleado recibirá el 100% del salario mínimo. Ninguna persona en Colombia puede recibir menos del salario mínimo. Entonces, por eso estoy tan segura que si un empleado tiene un salario de 1.800.000, mientras estuvo incapacitado, recibió 1.423.000. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Usted no me lo puede promediar de esta manera. Por eso es que yo no acostumbro a traerme esta información. Por eso es que yo, Lady Johanna, solo promedio el variable.
Porque usted acá no cae en cuenta. Y entonces usted me está promediando ese salario mínimo. El salario mínimo no se promedia. ¿Por qué no se promedia? Porque no es nómina, no es salario. El empleado está incapacitado. Es decir, que yo le estoy pagando es una prestación económica. ¿Sí? ¿Sí la cogen? Entonces en estos meses, ¿yo qué tengo que poner? El salario completo del empleado, 1.800.000. Y mientras el empleado esté incapacitado, ¿cómo son las provisiones? Sobre 1.800.000, no sobre el salario mínimo. Entonces, por eso yo les digo, chicos, ustedes con 10 empleados lo revisan, con 50 lo revisan, con 100 lo revisan, con 1.000 no son capaces. Uno en su mente se le olvida quién estuvo incapacitado. Uno no es capaz de hacer esto manual. Por eso uno tiene que buscar la forma de que sea más fácil. ¿Y cómo es más fácil? Promedie sobre el variable. Promediando sobre el variable, usted no tiene pérdida. Entonces usted se me trae el salario básico del empleado, auxilio de transporte y me suma solamente el variable, independientemente de que usted esté promediando 3 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, independientemente de que el empleado haya ingresado en enero, en febrero, en marzo, en abril, en junio, independientemente de que el empleado haya trabajado horas extras, no trabajado horas extras, usted arrastra fórmula. Usted ahí no se fija y ahí usted no va a cometer ese error. Si en su defecto, en sus empresas promedian el auxilio de transporte, entonces lo que usted me va a hacer es el salario variable más el auxilio de transporte entonces de vengado por ese mes. Y entonces me va a promediar eso. Listo, entonces miren que esas son las dos opciones. ¿Sí? Sentencia 543 del 2007, donde indica que una persona que se gana el mínimo, su incapacidad será pagada al 100%. Si el 66% da inferior al mínimo, usted paga el mínimo. Sentencia 543 del 2007. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esas dos opciones, chicos. Entonces, tenemos al empleado, Margarita, cualquier cargo. Fecha inicial, fecha final, todo exactamente igual, ta, ta, ta. Salario 1.800.000, auxilio de transporte 200.000 y entonces me voy a traer el promedio variable. ¿Que cuál es el promedio variable? 392. ¿Qué estoy promediando? Solamente el variable. Y como tengo 2 meses que el empleado no vino a trabajar, no hay horas extras, no hay recargos nocturnos, pues obviamente el promedio me va a afectar. Entonces miren que ya este empleado pasa de tener una base de 2.600.000 a tener una base de 2.300.000. Entonces ahí es donde yo de pronto les decía que de pronto ahí no sé si Carolina ese fue el error, no sé si de pronto todavía estás conectada que decía como que no se tiene en cuenta, pero sí se paga. No sé si de pronto ahí fue la confusión. Entonces, yo no tengo en cuenta, a ver, ¿cómo se los explico? Yo no voy a descontar los días de la incapacidad, ¿listo? Yo sigo pagando sobre 180 días. Así el empleado haya estado 60 días por fuera, yo pago sobre 180. Lo único que me está afectando es el promedio porque tengo 2 meses en cero de ingresos. ¿Cuál entonces sería la siguiente opción? Empleado número 3, Francisco, cualquier cargo, fecha inicial, fecha final, ta, ta, ta. Listo. Transporte entonces acá va a ir en cero, pero entonces el promedio es el que toman las empresas. Por eso fíjense muy bien cómo lo calcula sus empresas. Acá tengo el salario variable más el auxilio de transporte. Listo. Tengo el salario variable más el auxilio de transporte. Entonces, listo, sí. Entonces, sumo todo, divido en el número de días laborados. Pregunta, divido en el número de días laborados. ¿Por cuántos días lo voy a dividir entonces? Estuvo 2 meses incapacitado. ¿Por cuántos días lo divido? 100.
Bueno, Agroindustrial dice 180, Yeiruska 120, Carolina 180, dividido por 180. ¿Por qué? Chicos, no se les puede olvidar esta frase. Total, por evitar inconvenientes, uno mejor utiliza la fórmula y le suma el auxilio de transporte. Chao. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, o sea, grábense en esto, vean, me hacen el favor y lo pegan al frente de su computador, que esta frase no se les vaya a olvidar. La incapacidad no suspende el contrato. El contrato o el empleado, así esté incapacitado, sigue activo laboralmente. Así que el promedio se sigue calculando sobre 180 días. ¿Listo? 180 días. Entonces, sumo todo, divido en 180 días y esto lo multiplico por 30. Y me da entonces un promedio de 526.000 pesos. Entonces, este promedio va acá, 526. Tengo la base de la prima, que es el salario, pues transporte obviamente acá no lo voy a sumar porque ya lo promedié, más ese variable. Listo, entonces miren que ahí con incapacidad tengo esas dos opciones. O omito el auxilio de transporte y simplemente lo sumo o revisen en sus sistemas si se está promediando. Listo. No hay ningún problema, pues ahí la verdad como algún artículo supremamente detallado que lo diga, no, tampoco existe. Son temas matemáticos. Pues si el empleado no vino a trabajar, pues no le pago auxilio de transporte, tiene toda la lógica. Entonces, pues ahí la verdad, en caso de que un empleado demande, ya queda decisión de un juez. No, no te puedo decir cuál es el artículo, la sentencia, la ley, el decreto, no, no existe. Ahí ya quedamos a decisión de lo que diga un juez. ¿Listo? Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo funciona el pago de la prima de una persona que trabaja por días? ¿Listo? Entonces, supongamos que el salario por días es de 80.000 pesos. ¿Listo? Transporte. Ustedes ya deciden si les pagan o no auxilio de transporte, pues por lo general cuando uno paga 85.000, 90.000 pesos, pues ahí ya está incluido el auxilio de transporte, pero entonces eso ya se los dejo a ustedes, ¿listo? Entonces, total de vengado sería 80.000 más el transporte, ¿listo? Número de días que trabaja la semana, entonces si trabaja 2 días, 3 días, un día, vamos a suponer que trabaja 2 días, y el número total de semanas que tiene un mes número de semanas que tiene un mes. Acá lo vamos a multiplicar por 4,33. 4 semanas y media son los que tienen los meses, porque hay meses que tienen 4 semanas cerradas, hay meses que tienen 5, hay meses que tienen 4 semanas y 2 días, 3 días. ¿Listo? Entonces simplemente hago una multiplicación, el valor del día por el número de días que labora la semana por el número de semanas que tiene el mes. ¿Listo? Repito, valor del día por los días que se trabaja la semana por 4,33 que son las semanas que tiene un mes. Eso nos da, ay, ¿qué pasó? Ah, es que lo sumé. Por, por. Eso nos da 692.000 pesos. 692.000 pesos será la base promedio para calcular la prima. Entonces, tenemos una fecha inicial, tenemos una fecha final y unos días laborados. Yo acá no me siento a contar los días. Yo acá no me siento a coger el calendario y decir, en enero trabajo 5 días, en febrero trabajo 4, en marzo trabajo 3, en abril trabajo 7. No, yo no me siento a contar los días. Tengo una fecha inicial que es el 1 de enero del 2025. Sí, y tengo una fecha final que es el 30 de junio del 2025. Días laborados son los mismos días 180, son exactamente igual, eso no cambia. ¿Listo? Y aplico fórmula de la prima. Salario por los días laborados dividido 360. Exactamente igual.
Lo que yo voy a pagar de prima de servicio son 346.000 pesos. Ay, yo, es que ella ingresó conmigo a trabajar el 18 de mayo del 2025. Igual. O sea, eso no tiene pérdida. La fórmula es exactamente igual. Ha trabajado 43 días, desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio, y saco fórmula de la prima de servicios. Salario por días laborados dividido 360 y pare de contar. ¿Listo? Ah, es que se gana 85.000. Ok, 85.000. Como les digo, el transporte, el común denominador es que cuando yo a ti te pago 85, 90.000 pesos, pues ahí está todo incluido, pero pues ya es tu decisión, ¿listo? No sé qué negociación hiciste tú con la persona, entonces 200.000 dividido 30. ¿Listo? Entonces ahí ya, como les digo, ustedes son los que saben si en la negociación iban a pagar el auxilio de transporte incluido o no. Entonces, para las personas que se preguntan mucho el tema de la prima por días, miren que es exactamente igual. Lo único que me cambia es el tema de eh, los 700.000 pesos. Ah, bueno, cuando me preguntan que venía ganándose un tiempo parcial, entonces supongamos los 700.000, ¿cierto? Y después subió y ya se gana 1.600.000. Entonces hay que sacar el promedio. Listo, si de pronto tú le quieres ayudar al empleado, pues de una vez calculas prima sobre 1.600.000. Pero pues el común denominador es que uno promedia. La prima siempre se promedia. Entonces, sumo todo, divido en el número de días laborados. Entonces, sumo todo, divido en el número de días laborados, son 180 y esto lo multiplico por 30. Listo. Sumo todo, a ver, sumo todo, divido en el número de días laborados y esto lo multiplico por 30. Sobre 1.167.000 será la base para calcular la prima de servicios. ¿Listo? Si la empleada entró en licencia en enero de este año y regresa a trabajar en mayo, mm, normal, pagas prima común y corriente. Pagas prima común y corriente sobre los 6 meses. ¿Listo? Porque los meses tienen 30 días. Yo necesito todo sobre 30. Acá yo tengo es el promedio por días. ¿Listo? Si en todos los meses cambia los días que laboró, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? O sea, tu empleada trabaja por días. Por eso, hermosa, mira, cuando trabaja por días, yo no cuento los días. Es que en enero trabajó 10, no, no trabajo 10, trabajo 30. Es que en febrero trabajo 3, no, no trabajo 3, trabajo 30. Es que en marzo trabajo 5, no, no trabajo 5, trabajo 30. Es que en abril trabajo 9, no, no trabajo 9, trabajo 30. Por eso es lo que les digo. Usted simplemente tiene una fecha inicial y una fecha final. Entonces, 1 de enero del 2025 hasta el 30 de junio. La prima de servicios tú la calculas sobre 180 días. Lo único que me cambia es el promedio. ¿Listo? Listo, entonces tú tienes la información del valor del día. Como les digo, pues el común denominador es que no se suma el auxilio de transporte porque ahí ya está inmerso. Tienes el valor del día, lo multiplicas por el número de días que trabaja en la semana, por 4,33. Eso ya te da la base para pagar la prima. ¿Listo? Y calculas la fórmula. Salario por días laborados dividido 360. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les haya resuelto alguna de las preguntas.
Bueno, esta clase se sube a YouTube para que la puedan ver en cualquier momento y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.